Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño, mi cangrejito corazón. Richard, esta corona, estás dentro de los 6 o los 5 primeros del horóscopo general, corazón. Por eso que te mereces esta corona. Son números 1, por decirlo así, mi querido cangrejito. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Cáncer. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Cáncer, es muy curioso lo que yo he visto justo cuando estuvo a punto de plantarse el juego del cuenco tibetano, cariño. Yo lo que he visto, Cáncer, es como que tus piernas, tus pies, estuvieran prácticamente sujetos o envueltos no con sogas ni con lazos, sino con serpientes, mi querido cangrejito. Dime si tú de repente me dices, Richard, me siento un poco cansado, un poco cansada, siento como que tengo algún tipo de bloqueo en los trabajos, en los proyectos, en las comunicaciones también, porque es muy curioso, cariño. Es muy curioso lo que yo he visto. Y encima, como yo he visto un personaje que está tumbado en la cama y sus piernas están envueltas con serpiente y justo una serpiente aparece y me mira. Me mira, mi querido cangrejito. Siento que muchos de vosotros posiblemente siempre que estás entusiasmado, entusiasmada en un sueño, en un proyecto, como que termina por bloquearse. Y no entiendes por qué, mi querido Cáncer. Te recomiendo, Cáncer, que te hagas una limpia ya, pero ya, mi cangrejito. Hazlo con la limpieza del huevo, la limpieza de la lumbre, lo vas a encontrar en mi canal, Cáncer. Cuando tú entras a mi canal, ahí vas a ver muchos videos. Entonces, hazte una limpieza. O puede ser, Cáncer, que a lo mejor tú has pasado por un lugar donde le dicen mayormente mal sitio, mi querido Cáncer. ¿Cómo así, Richard, que es mal sitio? Son lugares donde posiblemente puede ser que exista algún tipo de entierro, también un cementerio, un camposanto, y tú no estás ni enterado, quizás. Son lugares también donde la energía es muy pesado, donde mayormente se concentran los duendes, donde hay árboles, pero la savia de ese árbol es como la leche. Mayormente está lo que es en el higo, mayormente está lo que es en el plátanos. O es como la leche, la savia, corazón. Esos son lugares de mal sitio. O donde se posan los arcoíris. Entonces, siento como que tienes un bloqueo, mi querido cangrejito. Tienes que hacerte una limpia o en tu casa haz una limpia porque yo te he visto envuelto en serpientes. Y eso no es normal, Cáncer. Vamos a ver, corazón, te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo.
Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, Cáncer. Quiero que te fijes en todos los elementos, porque toda figura, todo color tiene un mensaje. Mira, cariño, mira, es increíble. El cuenco tibetano, te adelanto, voy a comprar otro tipo de cuenco que te va a encantar, pero con el cuenco tibetano, las personas que somos muy intuitivos, muy intuitivas, como tú, Cáncer, porque tú eres Cáncer y tu planeta es la Luna, corazón, Cáncer, Escorpio y Piscis son muy intuitivos. Mira. Si te das cuenta, aquí hay un personaje Cáncer que se siente triste, cansado, cansada, se siente como fracasado o fracasada. Y es como que dice Richard, ¿para qué me voy a dar una oportunidad si al final no va a funcionar? Porque aquí sale una mano, cariño. Hay una mano que te dice, no todo está perdido, vamos a darte otra oportunidad, pero tú estás como un poco desmoralizado, desmoralizada, cansado, cansada de esta situación. Es como que me dice Richard, siempre me doy oportunidades, pero ¿para qué me voy a dar una oportunidad si sé que al final las cosas van a continuar como están? Cariño, corazón, hazte una limpieza, no pierdas la fe, cariño, no pierdas la fe, pero siento como que estás así. No sé por qué tengo esa percepción de que estás mucho tiempo echada en la cama, echado en tu cama, en tu sofá. No tienes ganas. Cariño, al menos sal a ver a la gente, al menos sal a cotillar, a chismear un poco, pero no te quedes en casa, Cáncer, porque es como que me dice Richard, ya no quiero saber nada, trabaja simplemente por necesidad, porque tienes que comer, porque tienes que pagar el piso, pero no porque tienes entusiasmo. Necesito, Cáncer, que recuperes tu entusiasmo, corazón. Necesito esto. Vamos a ver, y hazlo por ti. Vamos a ver signos, Cáncer, signos. Vamos a ver, corazón, que Dios y el universo me ayude, signos. Me sale un Virgo, me sale Tauro, me sale Géminis, cierras con un Piscis o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, 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 mi querido Cáncer. ¿Por qué estás así, perezoso, perezosa? Reactívate, cariño. La letra I. La letra S. La letra G. La letra P, cariño. La letra B. Y cierras con la letra J, mi querido cangrejito. Voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Un mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido Cáncer. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver. Dice: armonía del corazón. Escucha. La armonía del corazón es una purificación interior que lo conecta con su cuarto chakra. Para alcanzar, debe proceder a las liberaciones kármicas, a la meditación y a la visualización con preciadas herramientas que le ayudarán todo a lo largo del proceso, mi querido cangrejito. Este cuenco tibetano es como una herramienta. ¿Para qué? Para que tú te recargues de buena energía. Recuerda, corazón, que nosotros también vibramos a una frecuencia, Cáncer. Entonces, cuando nosotros no estamos vibrando bien, todo va mal. Todo va mal, Cáncer, ¿vale? No sé si es a 300 y pico, no me acuerdo, ¿vale? ¿Cuál es la frecuencia? Pero te lo voy a decir un día. Entonces, ¿tú crees que yo hago esto porque simplemente para que se vea bien el video? Esto es para que sientas la energía, Cáncer. Siento que muchos de vosotros están estancados o están estancadas porque están vibrando mal. Si tienes la posibilidad de de comprarte un cuenco tibetano, cómprate un cuenco tibetano, corazón. Y si no, cada vez que yo hago esto, escúchalo y siéntelo, Cáncer. Y vas a ver
Vas a ver que vas a sentir como energía que pasa por tu cuerpo y todo va a ser diferente, Cáncer. Yo te entiendo que a veces tenemos momentos malos y nos levantamos de mal humor, todo sale mal, todo es una desgracia, pero tienes que cambiar eso. Tienes que vibrar bien, mi querido Cáncer. Tienes que vibrar bien, ¿vale? La frecuencia es muy importante. Todo es energía, corazón. Entonces, si no tienes dinero para el cuenco tibetano, mira mis videos o busca videos en las cuales salgan este tipo de herramientas, como el cuenco, como la campanita sagrada, como el palo de lluvia, que también lo tengo ahí. No solamente lo compro para que sea bonito para decorar, es también para que vosotros se recarguen de energía, corazón. Entonces siento que también tienes que liberarte de situaciones kármicas. Cuando te digo situaciones kármicas, relaciones, situaciones, cariño o una energía del pasado que no te deja avanzar, un recuerdo del pasado, un ex, ya está, un ex, cariño. Vamos a ver, mi querido cangrejito, ¿por qué estás así? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. ¿Por qué Cáncer se encuentra con la energía baja, con la moral baja? ¿Qué ha pasado? Tenemos lo que es la carta del 10 de copas. O te has encontrado con alguien, has coincidido con alguien, o has visto algo de una persona que es muy importante para ti. El otro mensaje también, Cáncer, posiblemente puede ser que tú estás vibrando así mal porque tú necesitas pareja, o tú necesitas formalizar una relación, o tú necesitas que una persona esté por ti, mi querido Cáncer, porque tú necesitas encontrarte con alguien, tú necesitas encontrar a tu alma gemela, a tu llama gemela, tú necesitas que alguien vuelva. Pero Cáncer, cariño, el que tú estés deseando esto no quiere decir que tú vas a estar echadote y echadota en tu cama, sufriendo, lamentándote, descuidándote, Cáncer. Si tú quieres que una persona vuelva, demuestra a esa persona que sin él o sin ella tú estás mejor, cariño, y verás que esta persona te busca como loco, como loca. Pero si tú de repente, yo qué sé, cuelgas una foto en las redes sociales, sin ti mi vida no tiene sentido, sales con la baba por aquí, corazón, la gaña por aquí, no te has lavado, tus pelos que parecen una bruja, todo desgreñado, desgreñada, pues la otra persona sabe qué va a decir, Cáncer. Aquí yo soy papá. Están sufriendo por este pechito, corazón. Sea hombre o sea mujer. ¿Ves? Lo tengo comiendo de mi mano. Cáncer. Y no te va a buscar. Va a sentir lástima de ti, Cáncer. Lástima. Tú lo que tienes que hacer, Cáncer, haz como yo. Pones una foto con tu corona, cariño, y di, ahora me siento una reina. Ahora me siento un rey. Ya está. O simplemente no pongas nada, porque muchas veces el silencio, corazón, pone nervioso a la otra persona. Y de un momento a otro, pues pones una foto que estás en una reunión, en plan misterioso, misteriosa. Pero si tú estás dando lástima, esta persona no va a volver, Cáncer. Te lo recomiendo, te lo aconsejo, de cangrejito a cangrejito, corazón. Demuestra que tu vida con él o sin él, con ella o sin ella, tu vida continúa. Entonces, por eso que las lecturas bonus son especiales. No para decirte que Pepe Lucho estaba viendo por ti. No, es para que tú encuentres tu camino. Vamos a ver, Cáncer, qué me quieren decir los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Dice, perdonar y aprender es que te llega como anillo en dedo. Liberando el pasado, se vive mucho más amor en el momento presente, corazón. Cáncer. Tienes que empezar a perdonarte tú mismo, a perdonar a esta persona, pasar página. Richard, ¿por qué me tengo que perdonar a mí mismo si yo no he hecho nada? ¿No has hecho nada, cariño? ¿Estás seguro, corazón?
has contaminado tu cuerpo, has lastimado tu templo, corazón, sufriendo, llorando. Entonces mírate en un espejo y di, perdóname. Perdóname porque no te supe apreciar. Perdóname porque no te supe cuidar. Perdóname. Si te llamas Richard, perdóname, Richard. Si te llamas Susana, perdóname, Susana. Haz esa práctica, corazón. Y seguro que hasta vas a llorar. Pero suelta, suelta, cáncer, suelta. Y verás que va a pasar la magia, mi querido cangrejito. ¿Vale? Tienes que hacer esto, cariño. Tienes que hacer esto, ¿vale? Vamos a ver, corazón. Voy a sacar lo que es una carta para economía, porque sé que mis cangrejitos son muy trabajadores. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido cáncer. Economía, corazón. La carta del loco me dice, tienes que empezar desde cero o simplemente aventúrate, lánzate, no tengas miedo, no tengas temores, cáncer. Si tienes en tu mente hacer algo diferente a lo que tú estabas acostumbrado a hacer, hazlo, mi cangrejito. Si quieres emprender un proyecto, hazlo. El que no arriesga, no gana, cáncer. Entonces, atrévete, mi cangrejito, ¿vale? Yo sé que todos estamos locos, pero cariño, somos locos pero felices. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios del universo me ayude. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento aire. Esta persona nunca fue claro contigo. Posiblemente está atrapado en sus propias mentiras o en una relación en la cual no es feliz. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rojo también. Es una persona, cariño, que lucha con sus miedos internos. Entonces, si tú quieres un compromiso de parte de él o de ella, puede ser que sus miedos son tan grandes que no apuesta por ti. Es un poco inseguro o insegura. Elemento aire, ¿vale? Libra, Acuario, Géminis. La carta del caballero de espadas. Hay una persona de elemento aire que siempre te está espiando. A veces inclusive de repente te dice hola o pone un corazoncito en tus redes sociales y luego simplemente desconecta. Te deja como novia de pueblo, vestida y alborotada. Esta persona, cariño, puede ser que sea muy deportista, está en un lugar donde hace un poco de fresco o le gusta usar de repente ropa que tenga capuchas, gorras, cariño. Le encantan las motos también. Le encantan las motos. ¿Sabes qué siento, cáncer? Que tú estás con personas muy inseguras o te gustan personas muy inseguras. La carta del caballero de copas. Existe una persona de elemento agua o también puede ser un sagitario que te va a hacer una propuesta o una invitación. Prepárate, cáncer. Esta persona puede ser delgado, delgada, moreno o trigueño. Cabello negro, cabello castaño, tiene tatuajes, le gusta vestirse de una forma informal o sport también. Puede ser que sea de la costa, del Mediterráneo o de un lugar donde hace mucha calor, mi querido cangrejito. Pero siento, corazón, que va a haber una propuesta. Mientras que tú estás sufriendo por otros, hay otra persona, cariño, que está por ti y que está ilusionado o enamorado por ustedes. Te quiero, cáncer. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Bendiciones.